Entonces, ya, empezamos desde este punto, ¿sí? Esta es la práctica, la segunda práctica para el primer parcial, ¿sí? La segunda práctica, ¿no? La primera sería la segunda práctica involucra utilizar el libro en estadística para ingenieros de William Navidi, por eso he mencionado esto así, Navidi, ¿no? Ese libro les he enviado en PDF, lo tienen eso, ¿sí? Enseguida lo vamos a ver, eso, en detalle, ¿sí? Entonces, es resolver justamente esto basado en lo que es orientado a lo que es la parte de producción, ¿ya? Se perfora un hueco con en un componente de hoja de metal y después se un eje a través de un hueco, ¿no? Entonces, la holgura de ese eje, o sea, el eje a la diferencia entre el radio del hueco y el radio del eje, sea X, ¿no? Aquí define una variable, sea X la variable aleatoria que denota la holgura, ¿no? Entonces, la holgura trabaja con la variable X y la holgura usualmente es, en términos más clásicos, son pequeños errores, un cálculo de errores. Entonces, el audio, a ver. Ya. Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, una más le damos lectura, esto vamos a resolverlo con nosotros en la pizarra hoy mismo, ¿sí? Entonces, hagamos un análisis más desde este punto de vista, pues voy a ir al libro. Esta es la pregunta del examen, ¿no? En este caso de la práctica, que con miras al examen también, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis de esto, ¿ya? Se perfora un hueco en un componente de una hoja de metal. Eso ya nos imaginamos la perforación de un hueco. Y después se inserta un eje a través de un hueco. La holgura de ese eje es igual a la diferencia entre el radio del hueco y el radio del eje, ¿no? Ahí existe el radio del hueco y el radio del eje, ¿no? Hay dos radios. El hueco es una circunferencia, saben que el hueco es una circunferencia, tiene un radio. El radio del eje también es una circunferencia, ¿sí? Entonces, los dos tienen al final un radio, ¿sí? Entonces, sea X la variable aleatoria que denota la holgura. La holgura es un tipo de error, es un margen de error, o sea, hasta dónde se puede llegar en la perforación de milímetros, ¿no? Holgura en milímetros, ¿no? Hasta dónde se puede hacer la perforación en milímetros. Hay un límite. Estas holguras que mencionan usualmente se hacen cuando hacen un control de calidad. Entonces, cuando se produce alguna, en este caso, alguna actividad operativa, entonces el control de calidad mide cierta holgura, que no se pase cierto límite en milímetros, ¿sí? Eso es, ¿no? Eso es la holgura. Pero esta holgura está conocido, ahora se está planteando como una variable X aleatoria, ¿ya? Entonces, dice que va a ser en milímetros en función de la densidad probabilística. Esta es la función, ¿sí? La función de perforación es esta. Al perforar tienes un tiempo. Siempre que vas a operar, hacer trabajos operativos, usualmente la función es polinómica, exponencial, ¿ya? Entonces, una curva en otras palabras, ¿no? Pero esto es polinómica porque es su grado a la cuarta, ¿no? Es 1.25, f de x igual a 1.25, 1 menos x a la cuarta desde el rango de 0 a 1, ¿sí? Muy bien, esto para entenderlo un poco mejor, enseguida vamos a ir al libro, ¿ya? Los componentes con holguras superiores, ¿ya? Esto ¿por qué menciona? Esto menciona porque está haciendo un control de calidad, en este caso no es perforar por perforar, o el diámetro, en este caso el radio va a ir mayor a 8.1, 8. Digamos 0.9, o sea, tiene su rango de trabajo. Y aquí mismo la función dice de 0 a 1, ¿sí? Entonces, y ahí ha especificado, dice, los componentes con holguras superiores a 0.8 milímetros, cuando estás perforando milímetros, se deben desechar. Si es mayor, ¿no? Si es superior a 0.8, hay que desechar, o sea, no considerar, ¿sí? No considerar eso es, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el componente que será desechado, ¿no?
Eso hay que determinar. Pero ya nos están dando un rango, ¿no? Ya nos están. Muy bien, entonces vamos a graficar esto para entenderlo bien. Muy bien, esta función es una función polinómica. ¿Por qué polinómica de grado cuarto? ¿No? Ahora vamos a ir al contexto, perdón, mencionaremos a otros compañeros, vamos a ir al contexto, enseguida vamos a ir a la pizarra, ¿sí? Vamos a ir al contexto. Ahí está. Ahora estoy mostrándoles, en este caso, no sé si se observa, o volvemos a compartir. Se observa el contexto, el libro, hola, o compartimos de nuevo, a ver. Creo que sí se observa, ¿no? El libro, ¿se ve el libro, hola? Me avisan. Esther, Gabriel, ¿se observa el libro? El contexto PDF del libro, hola. Esther, Sí, Gabriel. se ve. Gracias. Sí, se ve, Inge. Gracias. Entonces, aquí está, ¿ya? Esto que le estoy mostrando es el libro, ¿ya? De aquí he sacado esa pregunta, ¿sí? Este es el contexto, el libro, en realidad. Esta es la estadística para ingenieros. Les dije no, eso, ¿no? Muy bien. Aquí, mira, por ejemplo, este es el ejemplo, mira. Se perfora un hueco en un componente, una hoja de metal, ¿no? Al perforar siempre hay un cálculo. No vas a perforar por perforar. Perdón, hola, nos van a dar siempre un radio, ¿no? Un radio del hueco, un radio de profundidad del eje. Entonces, pero hay una holgura, un rango que no debemos pasar, ¿ve? Es como estamos en un proceso de fabricación, no debemos pasar eso. Entonces, esa parte operativa genera esta función, ya que les he mostrado esta misma, es la misma, ¿sí? Entonces, pero aquí nos da una condición, ¿no? Los campos de la holgura con holguras superiores a 0.8 se rechazan. 0.8 milímetros hay que rechazarlas. Entonces, por eso nos pide, tienes que calcular la probabilidad de los componentes que serán desechados. ¿Qué componentes van a ser desechados? ¿No? Pero, ¿no? Entonces, eso hay que calcular, ¿no? Entonces, para esto, vamos aquí, he graficado, esto tiene su gráfica, pero vamos a lo nuestro. En lo nuestro tenemos, aquí voy a compartir, voy a volver a compartir, aquí voy a hacer un clic, si tengo blanquito voy a hacer un clic, les voy a mostrar esto, ¿sí? Este software que les voy a mostrar se llama GeoGebra, tal vez ya lo conocen, eso estudiaron en cálculo, en álgebra, ¿sí? Esta es la función, este es el software GeoGebra. Se instala, es un pequeñito, pero te permite graficar todo tipo de funciones, ¿ya? Funciones exponenciales, de todo tipo, lineales, como guste, todo tipo. Entonces, escuchen, mira, tenemos la función, mira, como contexto. A ver, el audio, vamos a... Ya está. Entonces, tenemos esta función, ¿no? En un libro hemos visto, ¿no? 1.25, 1 menos x cuadrado. Entonces, esta función yo lo he escrito aquí ya graficable, es la línea negra. Esto lo voy a usar por el momento, ya, esto es que ya lo he hecho, lo voy a usar así por el momento, para que se entienda, ¿sí? Entonces, esa es la función, ¿verdad? Hemos graficado, ¿sí? Pero ¿qué dice? En la holgura dice, los componentes mayores a 0.8 debe desecharse, dice, ¿no? Mayor a 0.8 está aquí, mira, desde 0 hasta 1 que está, mira. ¿No? En 0.8 hasta allá, hasta aquí, hasta el infinito debe desecharse. Pero como hay que respetar la función, hay que trazar siempre hasta 1, ¿no? Hasta 1. Esa es la intersección de la función. Entonces, toda esta área que ve, eso nos está permitiendo hallar. Hay que hallar la probabilidad de desechar. Todo este pedazo hay que desechar. O sea, los componentes que son mayores a esto hay que desechar. Y todo esto se acepta, ¿no? Eso, ¿no? Pero esto hay que desechar. Eso dice la teoría, el concepto, o sea, el control de calidad, dice eso, ¿no? Pero eso nos pide encontrar la probabilidad. Una vez que nosotros hemos graficado, ¿están todos? Entonces,
Entonces, hay que hallar esto, ¿sí? Esto nosotros hemos graficado, ¿sí? Con este sistema, con este software, hemos graficado, hemos visto los puntos, todo, ¿no? Incluso podemos ver más detenidamente cuando ampliamos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto se trabaja, vamos a volver ahora al libro, sí, al libro, para que vamos a dar solución, vamos a observar, ¿ya? Voy a volver a compartir, vamos a ir al contexto, ahora sí aquí. Muy bien, ya está. ¿No? Entonces, esto nosotros lo hemos graficado, ¿no? Han visto nuestra gráfica, ¿no? En el GeoGebra, de la misma manera. Esto hay que eliminar, esta probabilidad, ¿sí? ¿No? La gráfica de la función decía probabilidad de X, la holgura de un eje, ¿no? Esa es la holgura del eje. El área sombreada es igual, esta es una probabilidad mayor a 0.8, ¿mira? Esto es X, ¿verdad? Todo esto es X, ¿no? Entonces, mayor a 0.8. Por eso dice, hay que hallar la probabilidad mayor a 0.8. Y si hallamos mayor a 0.8, ¿cuál es el tope? 1, ¿no ve? Incluso si es mayor, como no especifica si es mayor, incluso dice abierto, mira, dice mayor, entonces esto se entiende que puede ser hasta incluso hasta infinito, porque dice abierto, no dice mayor e igual, ¿no? Entonces, se expresa como, estaría entendiéndose como el intervalo estaría abierto totalmente. Y entonces, si hasta el límite máximo llegaría hasta infinito. De esa manera, por eso esto se expresa así, ¿verdad? La probabilidad de x mayor a 0.8, de 0.8 hasta infinito, ¿verdad? Ni siquiera hasta 1, hasta infinito. No sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿No? Entonces, cuando esto se plantea así, y en la función, sabemos que por dentro tiene una función f de x por diferencial de x. Pero nuestra función f de x, tenemos nuestra función f de x, que es esta es, ¿no? 1.25 por 1 menos x al cuadrado. Esta es la función f de x, ¿sí? Entonces, el límite varía de 0.8, ahora sí, con la gráfica, hasta 1. Más específico, hasta 1, porque ahí es el tope, es la función. Claro que se entiende que es hasta infinito, pero como estamos trabajando una función, entonces hay que delimitarle hasta ese tope, ¿sí? Hasta ese tope, ¿sí? Hasta ese tope hay que delimitarlo, ¿sí? Eso vamos a hallar nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a determinar. Muy bien, ahora vamos a la pizarra, ¿no? Espero que lo has entendido el libro. Vamos a hacer dos cosas, ¿sí? Vamos a ir ahora a la pizarra a trabajar nosotros. Necesito habilitarlo. Aquí está, ahí está. Ahora sí, entonces, ahora sí, aquí está. Ahí está. Vamos a compartir, ¿sí? Ahora sí, vamos a ir aquí. Muy bien. Ahí estamos en la pizarra. Vamos a ampliarlo para que se vea bien. Y vamos a trabajar, ¿sí? Hoy trabajamos un poco para... Entonces, ahí trabajamos nosotros, ¿sí? Entonces, es bueno entender siempre el concepto, ¿sí? La ciencia exacta es así. Primero el concepto, entenderlo bien y recién ya se aplica lo que debería ser, ¿no? Las operaciones. Muy bien, entonces vamos. ¿Por qué no se puede adicionar? No se adiciona, ¿no? ¿Por qué no se puede adicionar? ¿Quieren ingresar? No pueden entrar, a ver. Está abierto, pero ¿por qué no pueden ingresar? A ver, un ratito, vamos a verificar esto. Están todos, vamos a invitar, a ver, creo que no está abierto. ¿Por qué no pueden ingresar? ¿Qué pasó?
Estoy volviendo a invitar, a ver, ¿por qué no puede ingresar? ¿Qué cosa? Ya estamos empezando, ¿no? Vuelven a ingresar, me dicen si no pueden ingresar porque algo está mal. No se habilitados para ingresar. Permitir que los participantes está bien. Me avisan si no pueden ingresar ya, por favor. ¿Ya? Entonces, continuamos, ¿sí? Vamos a ver el pizarro, ¿no? Hay 8 que están, ¿por qué no pueden acceder a un poquito? 8, no se ve los 8. ¿Qué está pasando? Ingresar. Pero 8 que no están pudiendo ingresar, pero a ver, avísenme, manden un mensaje, por favor, manden un mensaje, ¿por qué no pueden ingresar algo? Quiero añadirles, pero no. Por favor. Ya me avisan, a ver, me avisan. Dos, me avisan, sí, por el lugar, ahí están manejando el celular, ¿sí? Ahí están manejando el celular. Entonces, continuamos, ¿sí? Vamos a plantear la ecuación, ¿sí? Tenemos la función continua f de x igual. Vamos a ver si ve. F de x va a ser igual, aquí tenemos a 1.25 de 1 menos x a la cuarta, ¿sí? Esta función está en un intervalo, es un proceso de producción en realidad, se está perforando justamente con el fin de colocar un eje, pero para que este eje trabaje, funciona ese tipo de perforación, hay un rango. Y aparte de eso, hay una condición, ¿no? Los componentes de altura son superiores a 0.8 milímetros, se rechazan, ¿no? Entonces, aquí tenemos de otro modo. Ya. Empezaremos. Entonces, mayores a 0.8 milímetros, hay que rechazar, ¿sí? Rechazar. Y en la gráfica ya hemos visto dónde está eso, ¿no? Simplemente, como nos ha pedido esta convención, y está hablando del eje X, entonces se plantea esta probabilidad. Esto nos pide. X será mayor a 0.8. 0.8. Usualmente estamos integrando, esto se entiende como 0.8, como dice mayor, no hay un límite, ¿verdad? Se entiende hasta infinito, se comprende hasta infinito. De que la función f de x por diferencial de x, ¿sí? Eso se entiende, ¿sí? Pero ya cuando nosotros ya graficamos, ya con la gráfica, pues ya vemos el límite, justamente el área, el cual hay que rechazar. Una vez graficando, entonces la función llegaría así, 0.8 hasta 1. Hasta 1 de la función f de x, pero nuestra f de x es esta. Y decimos es 1.25 por 1 menos x a la cuarta por diferencial de x, ¿sí? Entonces, esa es la función que hay que integrar, ¿sí? Entonces, sí. Voy a mover esto aquí. Esa es la función que hay que integrar. ¿Por qué no pueden ingresar 28? Voy a adicionar esto.
ingresan. A ver, escríbanme por qué no pueden ingresar por el WhatsApp. Estoy queriendo añadirlos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no ingresan todos? A ver, ¿pueden ingresar todos o qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no pueden ingresar 28? Ese dato todavía en espera 8 o 10. ¿Por qué no pueden ingresar? Muy bien, entonces vamos a resolver justamente eso. ¿Sí? Escuchen, esta parte. Mira, esta función es basada en una fórmula, ¿sí? Dice 0.8 no, mayor de x mayor a 0.8. Pero como no nos da un límite, dice mayor, nosotros entendemos como es x, esto tiende hasta infinito. Por eso planteamos 0.8 hasta infinito. De la función f de x por diferencial de x, en función de la fórmula. Pero una vez que graficamos, después de la gráfica, una vez que se grafica ya la función, esta función gráficas, ¿sí? Entonces ya ahí nos sale ya el área. 0.8 hasta 1, de 1.25 hasta esta expresión, ¿sí? Esto hay que integrar. Una vez que graficamos, nos sale más claro, o sea, podemos enfocar o ver que el área es más preciso, ¿sí? Entonces, por eso el límite ya está considerando de 0.8 hasta 1, ¿sí? Entonces esto hay que integrar. Vamos a integrar este lado, vamos a verlo que es 1.25 sale afuera, sabemos eso ya por norma, de 0.8 hasta 1, de 1 menos x a la cuarta, todo por diferencial de x, ¿no? Hemos dicho que este diferencial de x se puede repartir. Puedes ingresar uno por diferencial de x, otro por diferencial de x, ¿no? O puedes hacer directo también. O no, primero puedes operar algebraicamente, después puedes hacer directamente. De esa manera. Entonces, 1.25, vamos a hacer directo. Esto va a ser igual a esta integral, va a ser igual, vamos a abrir corchetes. Esto va a ser igual a x menos x a la quinta sobre 5, ¿ya? Todo esto desde 0.8 hasta 1, ¿sí? Esta ha sido la integral. Esa ha sido la integral. Entonces hay que reemplazar los límites. Superior menos inferior. ¿A quién hay que reemplazar los límites? Tienes que reemplazar a la variable x. Esa variable x tienes que reemplazar. Superior menos el inferior. No al revés. Mucho cuidado, ¿sí? Eso lo dice el cálculo integral, ¿sí? Entonces, eso hay que reemplazar y vamos a hacer. Una de personas está accediendo a la sala, pero ¿por qué no acepta? A ver, voy a ver. No acepta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está aceptando? Quiero admitirles, pero ¿por qué? A ver, algo está pasando. ¿Por qué no? ¿Por qué no les admite? A ver. Quiero admitirles, a ver, aquí sí podemos ver. Permitir que los participantes se activen. Silenciar la entrada, solicitar a todos los que activen el audio. Solicitar que todos activen el audio, ¿no? Reproducir. No está bloqueado, tampoco todo está bien. ¿Por qué no les admite? No les admite. Bien. Continuaremos, ¿no? Muy bien, entonces, hacemos este límite, ¿sí? 1.25, esto es 1 menos 1 a la quinta sobre 5, ¿no? Esto simplemente es un quinto, ¿no? Vamos a hacer operaciones, nos sale 1.25 por 1 menos un quinto. Entonces,
decimos 1 menos 1/5. La máquina sería 1/5 equivale a 0.2. 1 menos, eso sería 1 menos 0.2 es igual a 0.8. 0.8 es 0.8 multiplicado por 1.25 y esto es igual a 1. Entonces, ¿sí? Entonces la probabilidad es 1, es el 100%, ¿sí? La probabilidad de que sea mayor a 0.8 es 1, ¿sí? Entonces, este es el resultado, ¿sí? Por ejemplo, en lo que ha determinado justamente este integral, mira, está 0.08 incluso sacado la probabilidad cuando x es mayor a 0.8. A ver, tenemos esto, si integramos, esto es igual a x menos x a la 15 de 5 sobre 1.25, es 1 menos 1 a la 5 sobre 5, ese es 1. Esto es igual a x menos x a la 15 de 5. Una aproximación que es casi cerca a 1, nos sacamos nosotros. Este es el límite superior. 1 menos 1 a la quinta menos 1 a la quinta sobre 5. Superior menos inferior. El inferior sería 0 puntos ahora sí. El inferior, perdón, este es el superior menos el inferior sería 0.8 menos 0.8 a la quinta sobre 5. Ahora sí, ese es el superior menos el inferior. Ahora sí. Entonces, esto va a ser igual a 1.25 por 1 menos 1/5, nos ha salido 1 menos 1/5, nos ha salido 0.8. 0.8 menos, ahora sí, 0.8 aquí, menos 0.8 elevado a 30 sobre 5. Esto es igual a 1.25 por 0.8 menos 0.73. Usamos y esto equivale a 0.087,5. ¿Sí? Ese es el exacto, ¿no? Nos habíamos olvidado en este caso reemplazar, ¿verdad? El superior menos inferior, solamente nos considera superior. El superior es este, menos el inferior, ahora sí, 0.0875, ¿sí? En el contexto está 0.0819, no varía mucho, ¿sí? Entonces, esa es la probabilidad cuando x sea mayor a 8, ¿sí? Vamos al siguiente. Esa es la probabilidad cuando x mayor a 8. ¿Qué me interesa? Muy bien. José, Wilson, José Cruz, Efraín, Alex. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere ingresar? A ver. Ya. Muy bien. Entonces, hemos integrado nosotros esta probabilidad mayor a 0.8, ¿no? Entonces, nos ha salido 0.085, 875. No siempre como el contexto, porque en el texto
Entonces, en el texto ha sacado 0.819, pero no varía mucho. Totalmente aproximado, esto está bien, ¿ya? De esa manera, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente, vamos al siguiente. Aquí, vamos a ir al siguiente, ¿sí? Entonces vamos a mencionar aquí. Vamos a mencionar. Entonces, el área rechazada, la probabilidad del área rechazada, la probabilidad del área rechazada, en función de la holgura, en función de la holgura o el error, holgura, la holgura es una norma, es un límite, la holgura es un punto crítico que no se debe pasar, ¿sí? En función de la holgura mayor a 0.8, ¿no? Entonces, esto es igual, nos ha salido que la probabilidad de que sea mayor a 0.8 igual a 0.0875. Entonces, ese es el resultado. Muy bien. Vamos al siguiente. En función de esto, ahora vamos aquí, no puedo mostrar en el libro. Esto hemos colocado como respuesta a eso, ¿ya? Nuestra respuesta. Otra cosa es el libro, ¿sí? Pero está bien. Ya, vamos a esto. Vamos al contexto del libro. Si vamos al libro, voy a volver a compartir el libro. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Estamos con el libro de estadística. Mira, en el libro nos ha salido casi próximo, ¿no? Ahí está. Ya está, ¿no? Ahora, después de esto, ¿ya? Una vez teniendo ya esta probabilidad, ¿no? Y tenemos ya la función, incluso la función que nos ha dado. Entonces, es una norma también encontrar la función de distribución acumulada. Esto hay que encontrar de la variable aleatoria, porque ya tenemos la función. Esta es la función, pero no es la acumulada. ¿Cómo sabes que no es la acumulada? Porque esto no está en mayúscula, ¿sí? La acumulada es distinta, ¿no? Esto simplemente es una función. Es un resultado, es una función del resultado de un experimento, ¿no? De una práctica, de un experimento. Muy bien. Entonces, como es continua, entonces hay que determinar, basado en esta fórmula que hemos hecho en clases, ¿no? F de X va a ser igual a probabilidad menor o igual a X, ¿ya? Desde menos infinito hasta infinito de F de X, ¿no? Esta es la fórmula, ¿sí? Esta fórmula debe estar, si yo te pido que hagas la acumulada, la función de densidad de probabilidad acumulada, ¿ya? Entonces, esta vas a utilizar, esta función. Esto tiene que estar en tu formulario, ¿sí? Entonces, mira, vamos a esto, ¿ya? Vamos a mira. Este ejemplo es es relacionado a la primera pregunta. Mira, vamos a hacer. ¿Ya? Voy a mencionar esto aquí. Aquí está. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Con referencia al 2.4, dice, ¿no? Determine la función con referencia al 2.4. Vamos al 2.4. Aquí está. Ahí está, ¿verdad? 2.4. A este ejercicio, a este modelo, ¿sí? Con referencia a ese modelo, ¿ya? Ahí está, ¿no? Determine la función de distribución acumulada, te dice, ¿no? Ahí está f de x. Tienes que hallar la acumulada, ¿sí? Acumulada y dibujes, ¿no? Entonces, para hallar la acumulada, entonces se requiere, se plantea en este caso condiciones, o sea, para graficar, ¿sí? Entonces, primero, vean la función de densidad de probabilidad acumulada, ¿ya? Acumulada. Está cuando f de t es igual a 0, ¿no? Cuando es 0, ¿no? Cuando t es menor o igual a 0. Cuando f de t es 1.25 por 1 menos t a la cuarta, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije en un ejercicio? Cuando graficamos, hay niveles de probabilidad 0
y hay niveles de probabilidad que tienen un valor de área, ¿no ve? Eso vamos a hacer, ¿sí? Esto, mira, fíjate. Cuando es 0, entonces si x es menor o igual a 0, mira, desde menos infinito hasta x, y sabes que cuando es 0, la integral de un 0 es 0. Por eso ese área, cuando es menor o igual a x menor o igual a 0, es 0. O sea, ya ni siquiera se puede, ya sabemos que está de más incluso calcular esta integral, porque ya es, o sea, la integral de 0 es 0, entonces ese área es vacío, no hay área, o sea, no hay probabilidad ahí. Ahora, mira, cuando nosotros hacemos, ¿qué pasa si 0 es menor a x y menor a 1? Dice menor, no dice igual. Entonces está un límite abierto, mira, de 0 a 1. Esta condición está sacando de aquí, de lo propuesto. Aquí está, mira, está sacando aquí. Entonces, mira, ahí estamos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Sí. Entonces, esta es la fórmula. Mira, esto que plantea es la fórmula. Esto se entiende desde menos infinito hasta x, ¿ya? Ahora, mira. Entonces, volvemos a integrar. Mira, integra desde menos infinito hasta 0, como esto, ¿sí? Desde menos infinito hasta 0, de 0. Esto siempre va a ser 0, mira, por eso 0, ¿no? Y solamente integra desde 0 hasta x de 1.25 de 1 menos t cuadrado. Esto vamos a hacerlo ahora, ¿ya? Vamos a hallar los dos, pero ahora mismo, ¿sí? Para que se entienda, vamos a la pizarra, hagamos, ¿sí? Hagamos. Iremos a la pizarra, vamos a hacer eso, ¿ya? Conmigo vamos a hacer. Muy bien. Vamos a hacer. Voy a usar esta parte. Nos están pidiendo acumular, ¿sí? Y cuando te piden acumulada, la variable es f mayúscula, ¿sí? De la función, ¿no? Entonces, para la acumulada, en este caso, es esta, ¿verdad? La función. Si nos están pidiendo función de densidad acumulada, esto, nos está pidiendo esto, vas a utilizar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, la que les he indicado anteriormente, digo, es no es lo mismo, ¿ya? X menor o igual a x, desde menos infinito hasta x, de f de t por diferencial de t, no importa la variable, ¿sí? Esta es la fórmula, ¿sí? Esta fórmula tienes que aplicar cuando se te pida encontrar la función de densidad acumulada. Cuando ya conozcas f de x, entonces necesitas integrar, porque al integrar vas a encontrar la acumulada en área, ¿sí? Una función es vamos a hacer, empezamos por esto. ¿Qué pasa si x